Muy bien, vamos a orar para poner ese tiempo en las manos del Señor y que Él sea el que nos dirija. Gracias, Padre, nos has permitido estar de nuevo reunidos y en este momento nos estamos concentrando para estudiar tu palabra. Rogándote que por favor tú bendigas lo que vamos a estar haciendo, que sea para tu honra y para tu gloria, Señor. Que tu palabra abunde en nuestros labios, en oración, alabanza y en estudio y meditación. Muchas gracias por este privilegio. Ayúdanos a estar bien firmes en lo que creemos como iglesia tuya, Señor. Y ayúdanos a que esto nos ayude también a que no nos dejemos llevar por cualquier viento de doctrina extraña. La honra y la gloria a tu nombre, y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, artículo 2. El artículo 2 habla acerca del Dios verdadero. El artículo 2, voy a leerlo completo y luego nos detenemos, como lo hicimos la semana pasada, y vamos a analizar algunos versículos. Dice, creemos que hay un y solo un Dios vivo y verdadero, Dios único, eso es a lo que se refiere, ¿verdad? Un espíritu inteligente e infinito, cuyo nombre es Jehová, el hacedor y soberano del cielo y la tierra, indescriptiblemente magnífico en santidad y digno de todo posible honor, confianza y amor, que en la unidad de la divinidad hay tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, iguales en toda perfección divina y ejecutando oficios distintos pero armoniosos en la gran obra de redención. Esto es lo que creemos acerca de el Dios verdadero. Vamos a ir analizando, como lo hicimos igual la semana pasada, poco a poco. Entendemos que, y voy a hacer la aclaración, lo que estamos leyendo no es la palabra de Dios, pero está fundamentado en la palabra de Dios. Así que no le vamos a hacer exégesis a la confesión de fe como tal, sino que estamos extrayendo lo que la confesión dice porque lo dice la Escritura, ¿verdad? Y para eso están los versículos ahí, para que corroboremos que la Escritura afirma esto, ¿verdad? Una confesión de fe sin poder acudir a la Biblia sería inútil. Primeramente, entonces, dice que creemos que hay un y solo un Dios vivo y verdadero. Esto nos está llevando a la categoría o a la etiqueta de ser monoteístas. Ciertamente el cristianismo es, y lo digo y no le tengan miedo a decirlo, es una religión, no le tengan miedo a decir que el cristianismo es una religión. Yo sé que a la palabra religión y religiosos y todo esto se ha manchado mucho, pero no le tenga miedo a decir que el cristianismo es una religión. Es una religión porque es una devoción continua a Cristo, ¿verdad? A Dios. Y en ese sentido, no le tengamos temor. Yo entiendo que hay frases por ahí que dicen, ser cristiano no es religión, es relación, y todo suena muy bonito, sí, suena muy bonito. Pero en el fondo llega un momento en el que es religión, ¿verdad? Adoramos, cantamos, bueno, tantas cosas que son religiosas, no le tenga el miedo. ¿Hay connotaciones peyorativas a la palabra religión? ¿Connotaciones negativas? Sí. En la Biblia Jesús le dice a los fariseos religiosos, de forma negativa. Pero también hay connotaciones positivas. ¿Se recuerdan a Santiago? La religión pura y verdadera es esta. O sea, puede haber una religión buena. Entonces no le tengan temor a llamarle a cristianismo religión. El cristianismo es una religión monoteísta, es decir, creemos en un solo Dios, no en dos, no en tres. Hay una muy mala interpretación del cristianismo como politeísmo cuando se malentiende lo que la Trinidad es. Hoy no vamos a salir de aquí siendo expertos de la Trinidad porque ciertamente es una de las doctrinas más misteriosas de la esencia de Dios, pero nuestra responsabilidad es creerle a Dios, ¿verdad? Dios dice que Él es uno y nosotros hacemos bien en creer que Él es uno. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Lo dice el libro de Éxodo capítulo 20. Dice que es un Dios vivo y verdadero. No es un Dios que dejó de existir después de que la existencia fue. Como en muchas culturas los dioses mueren, ¿verdad? Usted analiza el panteón griego y hay dioses que fueron heridos, que murieron, que fueron destronados del sitio donde los dioses reposaban y por ende ya no manifiestan poder, tantas cosas, pero Dios es un Dios vivo y verdadero. Hay una frase acá que también dice que Él es espíritu, ¿verdad? Y esto también es importante porque Dios es un ser distinto a nosotros.
en muchas ocasiones Él se comunica de forma accesible a nuestra comprensión, pero esto no quiere decir que Él sea igual a nosotros. Por ejemplo, el versículo que estamos memorizando, Salmo 119, habla de su boca, de mi boca, de mis labios, que hablarán alabanza y etcétera. Más bien ese ejemplo no me sirve. Otros versículos hablan de la boca del Señor, dice, los ojos del Señor ven, las manos del Señor hacen, los pies de... Tantas cosas que no necesariamente quiere decir esto que Dios tenga lengua, ojos, boca, pies, manos, no necesariamente, sino que Él se comunica de forma que nosotros lo podamos entender, porque nosotros comprendemos lo que ver significa a través de lo que los ojos son para nosotros. Nosotros comprendemos lo que hablar significa a través de lo que la boca es para nosotros. Pero cuando nosotros nos vamos a la Escritura, es muy claro que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Aquella esencia de Dios o aquella de las personas de Dios que se manifestó a nosotros de manera corporal fue el Señor Jesucristo, y más adelante vamos a hablar de su encarnación. Pero Él adoptó, Él tomó forma de hombre, ¿verdad? Y esto fue algo que fue parte de su sacrificio y de su obra redentora, ¿verdad? Opinión por allá. Ujú. Claro, 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 claro. Eventualmente siempre van a llegar al error del politeísmo, ¿verdad? Sí, sí, de un contexto específico, griego, romano, etcétera. Completamente, completamente. Claro, claro, claro. Es muy interesante y lo voy a interrumpir para poder, pues, es diferente. Sí, es muy interesante porque cuando nosotros analizamos la esencia de lo que Dios es en la Escritura, es un ser distinto a lo demás, ¿verdad? Ah, mi escritor favorito, C.S. Lewis, dice que Dios no puede ser fruto de la imaginación, porque nadie podría imaginarse a un Dios como lo es Dios, ¿verdad? ¿Quién podría haberse imaginado un ser así como es? De hecho, los griegos tienen dioses que son productos de su imaginación. ¿Y cuál fue la consecuencia? Se comportan como humanos, tienen pecados humanos. Eso lo llevó a una teología donde los dioses son inmorales, donde un Zeus se acuesta con tantas mujeres y tiene tantos hijos, donde hace hasta lo imposible para poder acostarse con una mujer, que los dioses mienten, que los dos dioses hacen. Eventualmente en la cultura griega, y bueno, no voy a hablar de cultura griega porque no es el tema de hoy, pero hasta que llegó un autor que se llama, un pensador que se llama Genófanes de Colofón, fue que él rebatió el hecho de el politeísmo tiene que ser falso, porque todos esos dioses se comportan de una manera inmoral como nosotros nos comportamos, ¿verdad? Y los llevó a eventualmente a considerar el monoteísmo dentro de una cultura griega. Pero no nos vamos a detener ahí porque estamos en el tema del Dios verdadero, ¿verdad? Cristi levantó su mano. Ok, cuando leemos Apocalipsis, eso sí, es una buena aclaración y tal vez es bueno que la haya traído. Cuando nosotros estamos leyendo la Confesión de Fe y dice Dios es espíritu, igual, tenemos que entender que Dios es espíritu y no hay una forma corporal en la que lo podamos comprender.
Cuando leemos textos como los de Apocalipsis, donde hay descripciones de su arco iris, de la cabeza, de tantas cosas, hay que recordar que Apocalipsis es un libro poético apocalíptico. Esto quiere decir que en el género literario va a tratar de transmitir verdades por medio de ilustraciones, ¿verdad? Y estas ilustraciones son eso. Cuando se dice, por ejemplo, o se hace referencia a un león o al hierro o a tal cosa, hace referencia a algo en específico, a su justicia, a que es verdadero, a que es celoso, a que es fuerte, pero no necesariamente nuestro Dios es un león o nuestro Dios es... ¿Me voy a entender, hermanos? Son ilustraciones para comprender un concepto en particular. Eso es muy normal en literatura apocalíptica como Apocalipsis, como Daniel y como otros profetas, ¿verdad? Que ilustran a Dios de cierta forma para que nosotros tengamos una comprensión de lo que su carácter es, ¿verdad? Muy bien, dice entonces, Él es Dios vivo y verdadero, espíritu inteligente e infinito. Palabra muy importante, ¿verdad? No tiene principio y fin. Esto también es muy contrario a las percepciones teológicas de muchas otras religiones antiguas, incluso modernas. Dice, cuyo nombre es Jehová. Aquí tengo que hacer, pues, me tengo que detener un momento, ¿verdad? Porque ha habido una corriente actual que podría agarrar esto como decir, entonces ustedes son testigos de Jehová, ¿verdad? Porque yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de hablar con un testigo de Jehová, pero uno de sus argumentos más fuertes es, ¿cuál es el nombre de Dios? ¿Cuál es el nombre de Dios? Jehová, ve, y a partir de ahí piensan que tienen la razón. No, note lo siguiente, en esta confesión de fe, y no por casualidad, la palabra Jehová aparece con todas sus letras en mayúscula. ¿Lo percibieron? Porque la palabra de Jehová es un fenómeno muy interesante que nosotros hacemos bien en comprender. La palabra Jehová realmente no existe. La palabra Jehová no existe, pero es la forma más cercana que nosotros tenemos de pronunciar un término del Antiguo Testamento. Ese término en el Antiguo Testamento se escribía de una forma que nosotros conocemos como un tetragramatón, y ya se lo explico en español, ¿verdad? Un tetragramatón es la combinación de las letras Y, H, W, H. Eso es un nombre sagrado de Dios que aparece en el Antiguo Testamento y a través de ese nombre era un nombre prácticamente que incomunicable por las personas que lo escribían, ¿verdad? En ese sentido, los escribas, cuando se encontraban con el nombre de YHWH, que podríamos tratar de pronunciarlo como Yahvé, ellos no lo pronunciaban ni lo escribían por lo sagrado que el nombre era, entonces lo intercambiaron por otro nombre. ¿Saben cuál es ese nombre? Adonai. Lo hemos escuchado. Y Adonai significa Señor. Señor con todas sus letras en mayúscula, ¿verdad? Esa es la intención del Señor. El Señor. Cuando se están haciendo traducciones de la Biblia, llega un momento donde se intenta pronunciar el YHWH de alguna forma. Entonces se combina con las vocales de Adonai. Y la mezcla entre el tetragramatón y las vocales de Adonai, en hebreo claramente, da a luz Jehová. Y a partir de allí, versiones como Reina Valera 1960 utilizan Jehová para referirse a Yahvé. Cuando nos vamos al Nuevo Testamento, lo que aparece es la palabra Señor o Dios. Esto tiene connotaciones bastante interesantes. Entonces, cuando un testigo de Jehová le dice, ¿cómo se llama Dios? Bueno, sí es cierto. Jehová es un nombre, es nombre de Dios. Y de hecho, no hacemos mal en reconocer que estrictamente hablando es el único nombre propio de Dios. Es el único nombre en el que se refiere a Él de cierta forma sustantiva. Porque en algunos nombres más bien se hace énfasis en uno de sus adjetivos, ¿verdad? El Señor proveerá. El Señor es creador, el Señor, el viviente que me ve. Tantos nombres que hacen referencia a cualidades de su carácter. Si nos ponemos a pensar, Yahvé o Jehová es lo que más se aproxima a un nombre único y propio de Dios. Sin embargo, no olvidemos que nos estamos refiriendo al YHWH, que la traducción más cercana sería Señor, Señor. Y que esto nos apunta teológicamente ¿hacia quién? Hacia Jesucristo como Señor en el Nuevo Testamento. ¿Me están siguiendo, hermanos? El nombre Jehová nos apunta a Jesucristo. Yo podría decir,
y sin ser hereje, sin que me quemen en una hoguera, que Jehová es un nombre que describe al Padre, al Hijo y al Espíritu. Porque Jehová es nombre de Dios. ¿Me doy a entender? Por eso una confusión aparece con mayúscula. Antes de dar la palabra, para no perder el hilo de lo que estoy tratando de decir, les voy a pedir que me hagan un favor. Acompáñenme a Romanos capítulo 14. Esto no está en la confesión de fe, pero es un plus y no les voy a cobrar. Si algún día usted se encuentra con un testigo de Jehová y su argumento es, ¿cómo se llama Dios? Jehová. Ah, ve, entonces el Dios del Antiguo Testamento es Jehová, Jesús no es Dios. Esa es la razón con la que ellos utilizan ese argumento, para demostrar que Jesús no es Dios. Cuando ese argumento le llegue a sus oídos, recuérdese de Romanos 14. Este capítulo es trascendental para responder a esto. Vean, y aquí voy a explicar brevemente antes de leer. Nosotros tenemos Reina Valera 1960, una traducción muy fiel. En esta traducción, la palabra en griego, kurios, se traduce en español a Señor. El kurios es el Señor de los doulos, de los esclavos, ¿verdad? Señor hace referencia a Dios, porque es la traducción, o la traducción del hebreo al griego de Jehová, se traduce a Señor. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Cuando usted se va a ese salmo, dice, dijo Yahvé a Adonai. Ahora, cuando usted entiende este texto, Romanos 14, piense en la traducción de los testigos de Jehová, la traducción del Nuevo Mundo, donde ellos bruscamente, todas las veces que aparece la palabra Señor, lo cambian a Jehová. Tenga eso en mente. Entonces, cuando usted lee el versículo 6, por ejemplo, dice, el que hace caso del día, lo hace para Jehová, diría la traducción del Nuevo Mundo. Imaginémonos que somos testigos de Jehová y estamos leyendo en la traducción del Nuevo Mundo. Y el que no hace caso del día, para Jehová no lo hace. El que come, para Jehová come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para Jehová no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, ninguno de nosotros muere para sí. Pues si vivimos, para Jehová vivimos. Y si morimos, para Jehová morimos. Así que sea que vivamos o que muramos, de Jehová somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir. ¿Para ser? Para ser Jehová. Así de los que mueren como de los que viven. Versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿De quién está hablando el Señor? ¿De qué Señor está hablando en todo ese capítulo? De Cristo, porque vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, citando el Antiguo Testamento, vivo yo, dice Él, dice Jehová, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Este texto está afirmando que Cristo es Dios en el lenguaje de los testigos de Jehová. Lo que pasa es que los testigos de Jehová fueron unos, digo en tico, unos vivazos, ¿verdad? Y en el versículo 8 no tradujeron la palabra Señor a Jehová, sino que la dejaron Señor. Y dice, el versículo 9, perdón, Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser, y ahí dejan la palabra Señor. No ponen Jehová. Pero eso es un irrespeto al original, porque la misma palabra Señor que aparece ahí es la que aparece en todo el capítulo, es la palabra kurios, en griego. Entonces están irrespetando el manuscrito. Y eventualmente también cometen el error que en el versículo 10 dicen, todos compadeceremos ante el tribunal de Dios. Y no ponen el tribunal de Cristo. La palabra que aparece ahí en griego es claramente Cristo. ¿Vieron, hermanos? ¿Jehová es Dios? Sí. ¿Jesús es Dios? Sí. ¿Jehová es Jesús? Sí. Por tanto, en el buen sentido, seamos testigos de Jehová. O sea, prediquemos a Cristo. Prediquemos a Cristo, porque Cristo es Jehová. Ahora sí, perdón, y tal vez brevemente para dar chance de toda la... Claro. Yo soy el que soy, exactamente, que es una aproximación también al nombre Jehová, ¿verdad? Muy bien, entonces, cuando vemos que Dios es, que aquí dice, cuyo nombre es Jehová,
imaginémonos que su nombre es Señor. Eso es a lo que está haciendo referencia. Señor con mayúscula en todas sus letras. En Reina Valera no ocurre así, pero en otras versiones como Biblia de las Américas, ellos, por ejemplo, cuando el versículo se está refiriendo a Yahvé, ponen Señor con todas las letras en mayúscula. Y cuando ese Señor se está refiriendo a Cristo o a Mesías, lo ponen con mayúscula inicial y luego minúsculas. Pero eso es también una ayuda para el estudio del que lo está haciendo. Eventualmente, nosotros entendemos que el cristianismo no tuvo ningún problema con decirle a Jesús Dios. El cristianismo primitivo no tuvo ningún problema con eso. A tal punto que hoy muchos de nosotros en nuestro carro, ¿saben qué andamos? Un pececito. ¿Y por qué andamos ese pececito? ¿Alguien sabe qué significa ese pez? Ah, sí, los cristianos. Es un acróstico del tiempo antiguo, ¿verdad? Este acróstico que sería el aproximado de iptis, ¿verdad? Con cada una de sus letras griegas, diría algo como Jesus Christus Theo Hijos Soter, o sea, Jesús Cristo, Hijo de Dios Salvador. Y es un acróstico. Dicen en algunos relatos antiguos que como ellos andaban a escondidas en esa época, un cristiano dibujaba un arco cuando quería estar con otra persona y ver si estaba seguro. Y si la otra persona le respondía con el otro arco, completando la figura del pez, se sentían seguros y decían somos de los mismos, ¿verdad? Porque era un acróstico de la palabra pez en griego, ¿verdad? Que sería esa palabra, ipis, ¿verdad? Del pez, sí. Sí. Es una clave, en las cuevas lo hacían. De hecho, Clemente de Alejandría es uno de los primeros que lo menciona y en la carta dice, no se olviden dibujar el pez. Y nada más lo menciona así, y luego no. Entonces la gente dice como, ¿y qué significa eso? Bueno, era una clave para que los cristianos se sintieran seguros con otros cristianos. Aquí tengo este versículo que para mí es uno de los favoritos para darle un garrotazo a los testigos de Jehová, y eso en el Antiguo Testamento donde se menciona a Jesucristo. Y dice así Isaías 43, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios, todo valle sea alzado y bajarse todo monte y collado, y lo torcido se enderezará y lo áspero se allanará, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová habla. Claro, sí. No hay más que decir. Tenemos muchos textos, Isaías 53 es otro de ellos, ¿verdad? Yo no sé si recuerdan hace algunos años ya cuando hicimos una gira, quizá algunos de aquí fueron al Museo Judío, ¿verdad? De la sinagoga judía. En un momento estábamos, yo creo que Adán estaba en esa conversación, ¿verdad? Y estábamos hablando con el guía y le dijimos, ¿y qué piensan de Isaías 53? Porque es que es tan claro. Y él nos dijo, yo soy mesiánico, como diciendo, yo sí creo en Jesús. Pero los judíos, normalmente, judíos, van a decir que eso se refiere a Israel como nación y que Israel es ese siervo sufriente. Pero es muy claro que los padecimientos del siervo sufriente de Isaías 53 calzan a la perfección con los eventos de la cruz, ¿verdad? Y negarlo es osadía. Hay que ser valiente para negar eso, ¿verdad? Y sostener que eso no es así. Ok, Juan capítulo 4, versículo 24. Juan 4, 24. Dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios es espíritu. Esto es haciendo referencia a lo que hemos hablado ya. Y por otro lado, cuando meditamos que Él es hacedor y soberano del cielo, esto también es muy claro. Hay un texto de esos que aparece ahí que es muy bueno, que es Romanos capítulo 1, versículo 20. Romanos capítulo 1, versículo 20. Ese Dios que es espíritu y que es necesario adorarlo en espíritu
Es este mismo Dios que dice que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ese Dios que es espíritu, ese Dios que es verdad, es el Dios que con su eterno poder se hace claramente visible. Ese es nuestro Dios. Entonces, lo que llevamos hasta ahorita es que creemos en un solo Dios, que este Dios es un Dios vivo y verdadero, que este Dios es espíritu y que no es un espíritu fantasmal ahí tonto, sino que es un espíritu inteligente, ¿verdad? Es un espíritu infinito y su nombre es Jehová, su nombre es Señor. Por tanto, como Él es Señor, Hacedor, soberano del cielo y de la tierra, ¿qué merece? Es digno de todo posible honor, confianza y amor. Digno de todo posible honor, confianza y amor. Por ser Dios quien es digno. Digno. El texto, ¿se recuerdan Apocalipsis? Que no se encontraba ninguno digno de quitar el sello y apareció el Cordero que es digno de quitar los sellos. Él es digno de honra, de gloria, de poder, de honor, de confianza, de amor. Por eso nosotros hacemos bien en vivir una vida rendida a sus pies, porque Dios es digno. Esto es contrario al deísmo que tendrán algunas otras personas que dirán, sí, hay un Dios, pero no interfiere con la creación. Ellos lo explican con una ilustración y dicen, es como un relojero que pone a funcionar un reloj. Y en el momento en que el reloj funciona, el reloj no depende del relojero y el relojero se va. Que entonces ellos dicen, así es Dios. El Ser Supremo, sea como sea que se llame, puso a funcionar la creación porque es imposible que esto salga de la nada. Pero luego se desentiende. Pero el Dios de la Biblia no es así. Es un Dios que está en completa injerencia con el ser humano, que se manifiesta al ser humano, que muestra su poder, su autoridad al ser humano y que muestra su gracia y su misericordia para salvación de la condición deplorable del ser humano. Ese es Dios. Hay un texto de los que aparece allí. Vamos a leer. Vamos a ver. Perdón, yo me salté una línea, que cometí un error, dice, indescriptiblemente magnífico en santidad y digno de todo posible honor, confianza y amor. Y esta línea me la salté y era muy importante. Indescriptiblemente magnífico en santidad. Es Dios que es completamente ajeno y apartado a cualquier otra cosa. Está elevado sobre cualquier otro ser y cualquier cosa creada. Eso es lo que significa que Él es magnífico en santidad, indescriptiblemente magnífico en santidad. Aquí hay un texto también muy bueno en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 16. Acompáñenme un momento allí. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 16. Vamos a leer desde el 13, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. ¿Por qué digo que este versículo es increíble? Porque la santidad de Dios tiene una relación con la santidad que nosotros deberíamos tener frente a Él. El texto no dice solo que Dios es santo, sino sed santos porque Dios es santo. El carácter de Dios es un reto a la manifestación de mi carácter y yo no puedo ser santo sino por medio de Él. Entonces la forma en la que yo tengo de ser santo es a través de Dios. Pero por otro lado, la motivación que yo tengo para ser santo es porque Dios es santo. Otro Dios de otra religión podría ser santo sin importarle que sus criaturas no lo sean. Pero Dios no, Dios dice, sed santos porque Dios es santo. Es la motivación para que la creación sea santo y de hecho es el recurso con el cual Dios juzgará a la creación que no es una creación santa. Ustedes no fueron santos como yo soy santo. Él es digno también de todo posible honor, confianza y amor. Mateo capítulo 10, versículo 37.
No voy a leer todos los textos, hermanos, por cuestiones de tiempo, pero ahí tiene la confesión de fe para que la siga estudiando en su casa. Mateo capítulo 10, versículo 37. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. ¿A qué amamos más si no a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestros hijos? La dignidad de Dios trasciende al amor que nosotros podríamos tener incluso hacia nuestra misma familia. Este texto está magnificando la cantidad de dignidad, la magnitud de lo digno que es Dios, a tal punto que si amamos más a padre, madre, hijo, hija, más que a Él, no somos dignos de Él. Vean la magnitud de la dignidad de Dios, donde incluso aquello de la creación que más podríamos llegar a amar, no se compara en dignidad y en mérito para ser amado como el mérito que tiene Dios para ser digno entonces de honor, confianza y amor. ¿Confía usted en su padre, madre, hijo, hija? ¿Ama usted a su padre, madre, hijo, hija? Bueno, el texto está diciendo, Dios es más digno de que su amor sea todavía. Porque, vamos a ver, y voy a ordenar mis pensamientos. Yo amo a mi madre. Pero yo debo reconocer que mi madre comete errores, como la madre de cada uno de los que estamos acá. Yo amo a mi hijo, pero yo debo reconocer que mi hijo comete errores. Lo amo profundamente. Aunque el domingo me dieron quejas, pero lo amo, ¿verdad? Y lo amo, y sé que tiene errores, y sé que comete errores. Ahora, pensemos en Dios. Él es digno de un amor tan profundo, porque no hay error en Él, sino que Él es indescriptiblemente magnífico en santidad. Hay que amarlo profundamente y Él es digno de un amor profundo. También afirmamos que en la unidad de la divinidad hay 3 personas. Entendamos esta frase, hermanos. En la unidad de la divinidad hay 3 personas. La Trinidad es un misterio para nosotros porque nosotros entendemos la palabra persona como un ente individual. Nosotros nos vemos a nosotros mismos y decimos somos una persona. Cuando yo me refiero a mi alma, a mi espíritu, cuando yo me refiero a mi cuerpo, yo no hago una distinción entre mi cuerpo y mi alma. Yo soy Henry y mi alma y mi cuerpo son Henry y son un Henry. Ahora, cuando nosotros hablamos de Dios, el pensamiento trasciende a esto. Dios no es ni siquiera parecido a sus criaturas, porque en Dios hay una esencia divina que se manifiesta en 3 personas. Pero estas 3 personas que se manifiestan y que incluso se manifiestan cohabitando de maneras corporalmente, entre comillas, distintas en el mismo tiempo y espacio, son una persona, son una esencia. Son una divinidad. Ejemplo, el bautismo de Jesús. Jesús, hijo, padre, el hijo siendo bautizado. La voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. La figura del Espíritu descendiendo en forma de paloma. Un mismo tiempo, espacio. Cohabitando en el mismo sitio las 3 figuras, por así decirlo, de lo que nosotros conocemos como un Dios. Hermanos, esto trasciende a la comprensión de nuestra mente. Pero Dios es uno. Dios es uno. En la unidad de la divinidad hay 3 personas. En esencia, la frase más precisa para describir esto es: Dios es uno en esencia y 3 en personas. Dios es uno en esencia y 3 en personas. La esencia de Dios es una unidad que se manifiesta en 3 personas. Esas 3 personas son el Padre, el Hijo y el Espíritu. 1 Corintios 12. Este texto es precioso para hablar de la Trinidad. Y fue tan involuntario porque el apóstol Pablo aquí no está diciendo, ahora voy a hablar de la Trinidad. No, el apóstol Pablo está hablando de otro tema, está hablando de los dones del Espíritu. Pero era algo tan normal en su vocabulario que incluso hablando de los dones del Espíritu, él manifiesta la doctrina de la Trinidad.
1 Corintios 12, versículo 1 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pablo está hablando de un Dios, pero Pablo está hablando de 3 personas. En una conversación que no tiene nada que ver con la Trinidad, sino que le está hablando de los dones del Espíritu. A tal punto que incluso la misma Trinidad tiene una relación en la obra redentora, porque el apóstol Pablo dice: nadie puede llamar a Jesús Señor si no fuera por el Espíritu. Y esto también aparece más adelante en esta confesión, diciendo: iguales en toda perfección divina y ejecutando oficios distintos pero armoniosos en la gran obra de redención. Esa parte final, donde dice ejecutando oficios distintos pero armoniosos en la gran obra de redención, se refiere a lo que acabamos de leer en la primera parte de este texto. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no fuera por el Espíritu. ¿El Espíritu Santo participa en nuestra salvación? Sí, pero el Espíritu no murió en la cruz. Murió Jesucristo. ¿Jesucristo participa en nuestra salvación? Murió en la cruz. ¿El Padre participa en nuestra salvación? Envió a Jesucristo. ¿Quién me salvó? Dios. Dios me salvó. Y la redención a mi vida se aplicó tanto por parte del Padre, del Hijo y del Espíritu. Esa es la forma en la que Dios trabaja, que si bien es cierto sus oficios son distintos porque el Espíritu es el que convence de pecado, el Hijo es el que muere y derrama su sangre, el Padre es el que envía. Ciertamente tienen oficios distintos, pero esos oficios son armoniosos en la obra de redención. Esto sirve precisamente también para rechazar lo que algunas personas creen que el Espíritu se encarga de aquellas cosas, el Padre de estas otras, el Hijo de... El Padre es el de la creación. La creación fue del Padre. No. La Trinidad estaba ejerciendo oficios distintos en medio de la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, Elohim. Una palabra que podría denotar un plural, ¿verdad? Y dijo Dios: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen. Génesis 1:2, el Espíritu del Señor se movía sobre la faz de las aguas. Claramente ahí hay una Trinidad. No hice mención de algo que lo estaba dejando para el final. Dice: iguales en toda perfección divina. Iguales en toda perfección divina. El Padre no es más que el Hijo. El Hijo no es más que el Espíritu. Y esto es una tendencia muy normal en la comprensión de la Trinidad. ¿Por qué? Porque hemos estado tan familiarizados con una estructura eclesiástica donde alguien tiene que ser más importante que otro, a tal punto que es inconcebible en nuestra mente que el Padre no sea más que el Hijo. Estamos en una cultura occidental donde el Padre trasciende al Hijo, y no estamos en una cultura oriental donde el Hijo es la imagen del Padre. Para nosotros, culturalmente hablando, esto es claro. Se supone que si don Leonel es, qué sé yo, electricista o repara, el hijo de don Leonel va a ser electricista y reparar, porque el hijo de don Leonel va a ser la imagen de don Leonel. Por eso, la mayoría de personas considera que Jesús fue carpintero, porque aunque explícitamente no se menciona en la Biblia, podemos decir que José fue carpintero. Y culturalmente hablando, en una cultura oriental, el hijo es la imagen del Padre. Cuando nosotros vemos a Jesucristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. Él es la autoridad y la voz de Dios. Pero no estamos hablando que el Padre es más que el Hijo y que el Hijo es más que el Espíritu. Detrás de esto hay una doctrina que se llama la doctrina de la procesión. No se imaginen ahí los católicos. No se imaginen eso. La doctrina de la procesión significa que aunque en Dios hay igualdad en perfección divina, en Dios también hay un orden económico en su forma de trabajar, a tal punto que en esta economía de Dios, y perdón por usar la palabra economía, no me refiero a plata, ¿verdad?, sino a manifestación de lo que es administrado, en esta economía de Dios, el Padre envía al Hijo y el Hijo lo respeta.
El Hijo envía al Espíritu y el Espíritu lo respeta. En el centro de la escena teatral está el Hijo recibiendo los aplausos y el Espíritu no se está quejando de eso, sino que hay una forma en la que ellos proceden. Jesús dijo del Espíritu Santo, Él me glorificará. Y usted no ha de pensar que las personas de la Trinidad se están peleando por tener protagonismo. La gloria es de Dios porque Dios es uno. Entonces, mis hermanos, a grandes rasgos nosotros podríamos decir esto de Dios. Dios es uno, Dios está vivo, Dios es un Dios verdadero, Dios es espíritu, pero no un espíritu cualquiera, es espíritu inteligente e infinito. Su nombre es Jehová, Señor, Él es hacedor, Él es soberano del cielo y la tierra, Él es magnífico en santidad, es indescriptiblemente magnífico en santidad, y por eso Él es digno de honor, confianza y amor, de todo posible honor, confianza y amor. Él es uno, pero en la unidad divina hay tres personas, Padre, Hijo y Espíritu. Estas tres personas son iguales en perfección divina, pero ejecutan oficios distintos, todos girando alrededor de la gran obra de redención. Esto es Dios, ¿verdad? Adán estaba levantando su mano. Claro. 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 Sí. Y no hay mejor forma de honrarlo que entendiendo cuál es su oficio, ¿verdad? No hay mejor forma de honrarlo que entendiendo cuál es su oficio. ¿Cuál es el oficio del Espíritu Santo? Él da gemidos indecibles para que mi oración llegue al Padre y traduce mi oración, pero yo no oro en el nombre del Espíritu Santo. Hermanos, esto es una doctrina algo conflictiva con ciertos grupos, porque lamentablemente hay grupos denominacionales cristianos que le han dado papel de preponderancia a cierta persona de la Trinidad. Pasa mucho, y usted lo notará, en movimientos muy carismáticos donde el Espíritu Santo está en el centro. Y nos vamos al otro extremo, muy ortodoxo, donde el Padre está en el centro. Pero ambos podrían llegar a pecar en quitar al Hijo de la escena. ¿Me voy a entender? Pero cuando usted entiende que el Padre envía al Hijo y que el Espíritu glorifica al Hijo, entiende que la forma en la que nosotros alabamos al único Dios verdadero es a través de Jesucristo. Por otro lado, también deberíamos evitar doctrinas como las de los solo Jesús, que es también otra rama denominacional, o secta, si le queremos decir así, donde piensan que Jesús es el Padre, Jesús es el Hijo y Jesús es el Espíritu. Simple y sencillamente se manifiesta como Jesús en el ministerio terrenal, pero Él es el Padre. Pero entonces, ¿a quién le oró? ¿A quién le oró? ¿A quién le dijo que no se haga mi voluntad sino la tuya? Si es una sola persona, una sola esencia y una sola persona, estaríamos diciendo que es una persona esquizofrénica. Estaríamos diciendo que no está actuando de una forma coherente con la comprensión personal de su esencia misma. Y no estoy desmeritando para nada lo que una persona esquizofrénica es, pero me voy a entender. Jesús estaría teniendo una doble personalidad, pero no, Jesús mostró un comportamiento completamente racional durante su ministerio terrenal, y en su ministerio terrenal, ¿qué comunicó Él? Sujeción al Padre. Entonces, también esto se derriba y definitivamente
Voy a decirlo aquí con mucho amor y con mucho cuidado. Yo he escuchado a personas en la iglesia orando al Espíritu. Con paciencia y con amor. Hay que entender que tal vez vienen de un contexto donde esto es normal. Todavía tengo un dilema, y lo reconozco aquí en el púlpito, y no voy a dar una posición exacta sobre cantarle al Espíritu, pero sé que hay himnos al Espíritu. Santo Espíritu, ven a mi vida. Y un himno muy ortodoxo. No estamos hablando de un himno nuevo. Pero pensemos, ¿hay un canto en la Escritura acerca del Espíritu? Entonces también en cierto sentido debería motivar mi proceder. Pero si hay cantos acerca del Padre y del Hijo. Hermanos, hay que actuar con mucho cuidado, con mucha cautela en estos temas. Lo importante es saber lo siguiente. Adorar a Cristo es adorar la esencia de Dios. Y así lo entendió el cristianismo primitivo, ¿verdad? Y bueno, vean todo lo que pudimos hablar acerca de Dios. Ya no podemos hablar más porque vamos a orar, ¿verdad? Yo no sé si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario, sino ya para cerrar en oración y damos gracias a Dios por estos tiempos de aprendizaje. ¿Algo más que quieran compartir o preguntar? ¿Queda claro, hermanos? La próxima semana estaríamos hablando acerca de la caída. No, la próxima semana no, me voy a corregir. Y ahorita les digo por qué no. Pero la próxima enseñanza sería acerca de la caída del hombre. Y gracias a Dios por eso, ¿verdad? Entonces, vamos a orar y a poner en las manos de Dios. Señor, de nuevo te damos gracias porque nos has permitido estudiar tu palabra y lo que como iglesia articulamos, que creemos a la luz de tu palabra. Danos mucha sabiduría para seguir creyendo de ti lo que tú mereces que nosotros creamos, para escudriñar las Escrituras y hacerlo con diligencia y no dejarnos engañar. Danos sabiduría para que como iglesia estemos firmes en la doctrina de tu palabra. Ayúdanos a entender que en este preciso momento te estamos orando a ti, Padre eterno. Te estamos orando a ti en el nombre de tu Hijo Jesucristo y que nuestra oración está llegando a tus oídos por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Y gracias porque tu obra de redención preciosa actúa en cada parte de nuestra vida, a tal punto que en este preciso momento podemos tener comunicación contigo. Gracias por ser único, indescriptible en santidad, magnífico en santidad, por ser digno de todo honor y gloria y poder. Y ayúdanos a entender la magnitud, Señor, de tu estatura divina para que nuestras rodillas se postren delante de ti. Danos corazones que estén rendidos a ti porque tú eres Señor. Y ayúdanos a vivir en la obediencia que tú mereces que nosotros vivamos. Gracias por este tiempo y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.